Hola, nosotros hablaremos sobre el tema de violación. Nuestro equipo está conformado por Mohamed Taqwa de Arazaraí, Castro Mozo María de Jesús, Lara Miranda María de Los Ángeles, Medina Ruiz Mari Carmen, Mejía Ramírez Roxana y Servín Cortés Luis Jesús. Como primer concepto tenemos el de violación. De acuerdo con el Código Penal Federal, en el título 15, en el artículo 265 y 265 bis, que comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, entendiendo por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, esto independientemente de su sexo, y también al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. Después de conocer el concepto de violación, vamos a hablar sobre la violación correctiva. En la violación correctiva o punitiva se escogen mujeres y ocasionalmente hombres que son brutalmente violadas porque resultan ser o se percibe que son lesbianas o gay, so pretexto de tratar de curar de homosexualidad a sus víctimas. La violencia ocurre en una variedad de entornos: en la calle, los parques públicos, las escuelas, lugares de trabajo, hogares privados, prisiones y las celdas de detención policial. Puede ser espontánea u organizada, perpetrada por individuos desconocidos o por grupos extremistas. Aquí es relevante mencionar que los datos oficiales sobre la violencia homofóbica y transfóbica son incompletos y que las estadísticas oficiales son escasas. Esto se da principalmente porque existe un número reducido de países que cuenta con sistemas adecuados para vigilar, registrar y reportar estos delitos. Y en los países donde sí existen, las víctimas muchas veces no confían en la policía para denunciar, lo que ocasiona que estos datos de estadísticas sean incompletos. De acuerdo con nuestras estadísticas, en 2022, a nivel nacional, el total de mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. En octubre del 2021 a octubre del 2022, el 42.8% de las mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia. La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia con un 29.4%, seguida de la violencia sexual con un 23.3%, la violencia económica, patrimonial y o discriminación con un 16.2%, finalmente la violencia física con un 10.2%. Ahora bien, en específico, violencia por entidad federativa. Las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más han experimentado mayor violencia a lo largo de su vida son, en primer lugar, Estado de México con un 78.7%, segundo lugar, Ciudad de México con 76.2% y tercer lugar, Querétaro con 75.2%. Mientras que los estados con menor prevalencia son Tamaulipas con 61.7%, Zacatecas con 59.3%, Chiapas con 48.7% y Baja California con 37.2%. Esto de acuerdo a octubre del 2021 a octubre del 2022 por medio de estadísticas de la plataforma INEGI. Ahora bien, hablaremos estadísticamente entre hombres y mujeres que han sufrido alguna violación. A nivel mundial, la OMS nos dice que alrededor de 1 de cada 3 mujeres sufrieron algún abuso sexual o violación, de los cuales normalmente siempre son sus parejas o algún familiar cercano a ellas. Se dice que 1 de cada 5 mujeres son víctimas de violencia sexual, mientras que 1 de cada 71 hombres son víctimas de violencia sexual, hablando mundialmente. En México
en 2020 se registraron 5.613 violaciones, en el cual el 80% de estos casos corresponden a víctimas femeninas, mientras solo el 10% en hombres. También en México se puso como el primer país en abuso sexual de menores. Esto ya que más del 80% de estas violaciones son en menores de 15 años. Bueno, pues ahora continuemos con las consecuencias de una violación. Estas se van a dividir en lo que son físicas y psicoemocionales. Pues en las psicoemocionales abarcaremos lo que es el daño psicológico y las emociones que tendrá la persona violentada. Dentro de las consecuencias físicas destacan lo que son las heridas en las áreas genitales, desórdenes alimenticios, las alteraciones de lo que es el patrón del sueño, dolor, se va a incluir en lo que es ya sea dolor físico o también un dolor psicoemocional. También la más importante de esta es la autoagresión. Esta pues va a depender la gravedad. En ellas podemos encontrar una de moderada gravedad, que podría ser alguna agresión en lo que es autoagresión en lo que es la piel o la integridad de la persona, y en una de mayor gravedad podríamos tener un ejemplo como el suicidio. Dentro de lo que son las consecuencias psicoemocionales, tenemos la vergüenza, el miedo, los sentimientos de culpa, el abuso de las drogas, los cambios de conducta, donde vamos a tener pues una agresividad espontánea, depresión, y en la depresión pues incluiríamos lo que es el llanto constante. También tenemos el desánimo, la desconfianza de la persona hacia sus allegados. También en la persona va a haber una pérdida en lo que son las ganas de vivir, y también tendremos por último en lo que es el síndrome de estrés postraumático. Riesgos relacionados. La agresión sexual, incluida la violación, puede causar lesiones físicas, enfermedades o traumas psicológicos. Las víctimas de estas deberán ser evaluados para detectar lesiones, infecciones de transmisión sexual, embarazos y trastornos por estrés agudo o postraumático. Se puede presentar desgarros en los genitales o el ano, cortes y contusiones, emociones perturbadoras y en algunos casos dificultad para dormir. Entre los riesgos se encuentran las infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el embarazo. Las víctimas de agresión sexual se suelen sentir también aterrorizadas, ansiosas e irritables. Pueden sentirse furiosas, deprimidas, avergonzadas o culpables. E incluso se preguntan si hicieron algo para provocar la violación o si hubieran podido evitarla. En algunas ocasiones, las víctimas pueden ser incapaces de recordar partes importantes del evento. Este tipo de pérdida de memoria, llamada amnesia disociativa, es un síntoma de trastorno por estrés agudo o trastorno por estrés postraumático. Algunos de los síntomas del estrés postraumático incluyen volver a experimentar el acontecimiento traumático, por ejemplo, en forma de recuerdos recurrentes o de pensamientos, imágenes intrusivas y molestas, así como sentirse extremadamente tenso, agitado o irritable e incapaz de relajarse. Para poder apoyarla, el equipo de salud remite a la víctima a un equipo de crisis por violación si existe alguno en la zona donde ella reside. Este equipo puede proporcionar apoyo médico, psicológico y legal de gran utilidad para la víctima. Hablar sobre la violación y sus sentimientos al respecto pueden ayudar a las víctimas a recuperarse. Si las víctimas continúan presentando síntomas tras la violación, pueden ser remitidas a un psicólogo, trabajador social o psiquiatra. El código 046 se ocupa en los hospitales ISEM. Son hospitales asociados al Instituto de Salud del Estado de México. Dentro del código 046 está reglamentado por la
por la norma 046, que trata de la violencia familiar, física y o sexual. Y pues bueno, esta trata acerca de pues el tratamiento que se le debe de dar a este tipo de pacientes. Y bueno, comenzamos con la atención médica de violencia familiar o sexual. Esta, bueno, se da cuando la paciente o el paciente llega a la unidad hospitalaria. Aquí normalmente llega con lo que es enfermería y aquí se le va a canalizar aquí se le va a valorar más que nada para después canalizarlo con diferentes profesionales. Va a haber una promoción de la salud y la prevención. Esto pues también es fundamental para enfermería, ya que vamos a tener una promoción acerca de cómo evitar esa violencia, tanto en casa como en lugares donde normalmente acudimos, como en escuelas o trabajos. La detección de probables casos y el diagnóstico. Esto es cuando la paciente o el paciente llega a las unidades de salud, y aquí debemos manejarlo como un código en el cual no sea como tan marcado el hecho de que haya sufrido la persona una violación o un acto de violencia física o sexual, y esto se va a hacer por medio de un interrogatorio, siempre y cuando la persona afectada esté de acuerdo. Y pues ya, después vamos a ver lo que es el tratamiento y la rehabilitación. El tratamiento va más enfocado en el momento en el que llega la persona a la asistencia, y esto si tiene alguna afectación física, como pues alguna herida, algún golpe, o incluso que pueda comprometer su estado neurológico. Y en la rehabilitación vamos a tener estas terapias con profesionales como psicólogos y psicoterapeutas también, que bueno, estos pueden ayudar a la paciente a reintegrarse nuevamente a un ámbito saludable mentalmente. Y bueno, el tratamiento específico de la violación sexual, esto debe de ser en relación a pues sí, el acto de sufrir un acto sexual, y el tratamiento pues puede ser primeramente la revisión por parte de un ginecóloga en el momento en el que la persona acude a recibir esa atención. También se le tiene que dar parte a lo que es el Ministerio Público, que bueno, llevarán un seguimiento de este caso, y pues se tiene que valorar el hecho de que la persona regrese a su hogar o no, o regrese al lugar donde fue agredida sexualmente o no. Pero esto dependerá de lo que determine el Ministerio Público. Y bueno, esto es lo que engloba el código 046, la norma, y esto se toma en cuenta en los hospitales ISEM. Y bueno, es una experiencia que nosotros tuvimos. Gracias. Por último, les dejamos nuestra bibliografía y gracias por su atención.